Hola, Hola, ¿cómo están? hacemos todo muy fuerte como prometimos porque parece que en la última devolución no se escuchó nada. Ahora nos vamos a dedicar a relatar en vivo y en directo estas No devoluciones. vas a poder creer el taller. Acá estamos, nuevamente. Alegría, invitados especiales, devoluciones, como siempre. Lo nuestro es un dechado de gloria y demás cosas. Y vamos a arrancar Sobre todo cosas. de más cosas, sobre todo. Vamos a arrancar con nuestro gran amigo Ricardo Piglia, nuevamente este Un amigo libro, personal, jugamos a la PlayStation todos los viernes. Formas Breves, un gran libro de ensayitos con algunas reflexiones sobre técnica de escritura. Y vamos a volver a este texto que se llama Tesis sobre las dos historias, no, Tesis sobre el Tesis sobre el cuento, cuento, pero el hit es las dos historias. exactamente. Vamos a leer un poquito para reflexionar dos, tres cosas y pensarlas con ustedes en relación a sus textos narrativos sobre todo. Aunque sirve también para la poesía. Todo sirve. Bueno, dice Piglia. En uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registra esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. Fíjense, ¿no? Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida. Imprevisible. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de este relato futuro y no escrito, que ustedes podrían escribir. Hay una consigna ahí. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias, ¿no? Fíjense. El cuento clásico, Poe, Quiroga, narra en primer plano la historia uno, el relato del juego, es decir, la historia superficial, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar, es decir, ocultar, poner claves de la historia 2, o sea, la historia profunda, la que está escondida, en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. Elíptico, ¿no? Sin dar muchos detalles, ¿no? Fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Es el clásico, ¿no? Final de los cuentos policiales, ¿no? ¿Quién es el asesino? Todo el relato se busca dar claves de ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pingüi? Buenos días. Se buscan dar claves del culpable, del criminal, y al final aparece en la resolución que en general el detective, en el relato clásico policial, resuelve, ¿no? Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto, esto es importante. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. Eso es lo que dice Piglia. Nosotros después, en los ejemplos concretos, dudamos de esta
afirmación. A veces sí es necesario interpretarla, ¿no? El sentido oculto. Acá dice Piglia, el enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esta narración cifrada y oculta. ¿Cómo contar una historia mientras te está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis. La historia secreta, la que está por abajo, es la clave de la forma del cuento y sus variables. Y vamos a seguir con un párrafo más. La versión moderna del cuento, que viene de Chekhov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson y del Joyce de Dublineses, que estuvimos hablando de él, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo, ¿no? Cada vez más etéreo, cada vez con menos datos. El cuento clásico a la Poe, ¿sí? Los asesinatos de la calle Morgue, la carta robada, por ejemplo, contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta las dos historias como si fueran una sola. Esa es la variante, ¿no? Es como que la lógica de las dos historias, la superficial y la profunda, nunca se tocan, ¿no? Están en paralelo y se mantienen en tensión hasta el final. Por eso es el final abierto, que nos deja pensando, ¿qué pasó? ¿No? Cuentos de Carver. ¿Qué contó este chabón? ¿No? ¿Qué contó? ¿Qué pasó en la historia? Uno tiene que reconstruir mucho para dar cuenta de esa segunda historia oculta, ¿no? Y acá terminamos con esta idea de la teoría del iceberg, del témpano de hielo de Hemingway, que es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Y esta es una de las cosas que nosotros siempre, digamos, luchamos, ¿no? En no contar todo, en trabajar con datos que puedan ir dándole al lector pistas, pero no allanándole el camino para construya para que reciba, ¿no? La historia oculta, la historia profunda, que tiene que ver con el sentido del cuento, que no la construya pronto. Es decir, se trata de una estrategia de administración de la información y una forma de presentación de la información, de tal modo que disponer esa información de un modo que dirija nuestra atención hacia cierto foco que nos impida ver la historia que está ocurriendo, pero nos las haga sentir igual, a tal punto como para que cuando uno termina tenga la sensación de haber comprendido algo, pero necesite unos minutos para tomarse y revisar un poco qué acaba de ocurrir, porque estuvo prestando atención a otra cosa, ¿no? Entonces esto que es una estrategia retórica, una estrategia llamada relato también, encubre una historia y es la forma de disponer la información para que la historia de alguna manera se vuelva eficaz, ¿sí? Bajo esa pátina que la encubre y que es el relato. Decimos historia 1, relato, historia 2, genuinamente historia. Bueno, la estrategia del relato hace lucir el efecto de la historia. Y hay muchas estrategias o tácticas, digamos, de la técnica del contar un cuento, del contar un relato, que van uniendo esas dos lógicas distintas, ¿no? A veces Piglia lo menciona, porque analiza umbrales, ¿no? Que conectan un plano con el otro. Exactamente. Los objetos, ¿no? Eso es uno de los elementos. A veces un objeto que aparentemente en el relato no es tiene una demasiado... función decorativa. Exactamente, construcción de escenario, va a ser una clave que, unida a otros elementos,
nos va a dar la interpretación del sentido de esa historia oculta, ¿no? Puede ser un objeto, puede ser un personaje. También nos puede conducir hacia otro lugar, ¿no? Puede ser un señalizador. Hay muchas formas, digamos. La cuestión es reflexionar también sobre el carácter estratégico del modo en que se cuentan las cosas. Una dimensión es la complicidad con el lector, que es algo donde uno siempre piensa en el narrador, pero también en relación con la historia, bueno, las decisiones que uno toma sobre cómo componer el espacio, dónde disponer los objetos, también para que puedan los personajes toparse con ciertas cosas y el lector también retomar esa información cuando algo le sacuda la cabeza por la sorpresa, por lo imprevisto o por lo falto de final rimbombante, ¿no? Y ahí tenga que volver. Bueno, de lo que se trata es de pensar siempre en términos estratégicos. ¿Para qué pongo las cosas? ¿No? Así se administra la información. Exactamente, exactamente. Bueno, Vamos a retomar esto en el epílogo. seguramente. Y, digamos, esta es Pre- una... Sí, no, los quería preparar, sobre Ujú. todo para unas devoluciones raras, ya que fue una semana rara, extrañamos a algunos alumnos que no publicaron y estamos ahí como parece ser en un momento de renovación y transición. Bueno, Así nosotros nos permitimos también experimentar con las devoluciones. Así es. Bueno, Y vamos a retomar esto de las dos historias también en una el devolución, comentario que claro. vamos haciendo, porque en los textos uno lo ve como más claramente. Quizás si en abstracto cuesta visualizar Pero vamos a cómo empezar a aplicar funciona. esto a los textos narrativos. Y es un modo de, como tantas otras herramientas, de leer los textos. No es, digamos, como ninguna teoría, entre comillas, o hipótesis de lectura o herramienta de lectura, no da cuenta de todos los textos. Hay textos que funcionan con otro Fuera de mecanismo, catálogo. exactamente, pero sí es una buena herramienta para, digamos, releerse en función esto de la construcción de la historia y la construcción del relato. Adiós, Hasta saludo con la única luego. mano sana que tengo. Hasta luego.